Señor, porque el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, está en control de toda su creación. Gracias, Señor, porque aún, Rey de la Gloria, podemos mirar ese control a través de la providencia, Señor. Cómo provees, cómo nos cuidas, cómo nos proteges, Señor. Cómo hace salir, Señor, el sol sobre buenos y malos, cómo la lluvia cae, Señor. Podemos mirar el orden tuyo, Señor, sobre la creación. Gracias. Gracias por el tiempo que vamos a estar en este lugar. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que eres tú, Señor, quien enseña, eres tú quien redarguye, eres tú, Señor, quien aún aplica a través de tu Espíritu Santo, Señor, esas verdades bíblicas en nuestros corazones. Amado Dios, que sea tu Espíritu hoy, Dios, hablándonos, como siempre lo hace, Rey de la Gloria. Y que hoy podamos entender una verdad más, amado Dios, de tu Escritura, la cual, Señor, nos va a edificar, nos va a llenar. Y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu obrando en cada corazón. Que cada palabra, Señor, que salga de mis labios sea dada por ti, Señor, que no sea palabras humanas. Sabemos que tienes el control, Rey de la Gloria, pero nada somos sin ti, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Somos débiles, Señor, pecamos aún, Rey de la Gloria, pero sabemos que tienes el control y estamos en tus manos en esta mañana, Señor. Muchísimas gracias, muchas gracias por traernos a este lugar. Muchas gracias porque ya estaba ordenado que estuviéramos hoy aquí, cada persona, Señor, en los lugares establecidos que aún, Señor, están. Hoy queremos, Señor, escuchar tu palabra, aprender y aún ser edificados, enseñados, exhortados a través de ella. Te damos el honor y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande a Jesús. Bien, mis hermanos, el domingo pasado terminamos con la ayuda del Señor estos temas de la carta a Éfeso. Fueron de gran bendición, de gran ayuda para nosotros porque nos exhortaron, nos edificaron, nos consolaron y aprendimos muchísimo, ¿cierto? Espero que haya aprendido mucho. Y espero que todavía usted pueda meditar en esos temas, que si usted quiere escuchar tal tema de tal capítulo, usted pueda ir a las redes sociales y ubicarlo. Ahí los puede encontrar, cada uno de ellos. Amén. Hoy vamos a iniciar, y cada domingo, con la ayuda del Señor, una nueva serie que se titula ¿Cómo crecer? Y yo creo que la meta de cada cristiano, cada hijo de Dios, es crecer, es avanzar durante todo el proceso, durante todo el caminar en la vida cristiana, ¿cierto? ¿Cuántos quieren crecer en el conocimiento del Señor, cierto? Y hemos titulado esta serie, que es muy hermosa esta serie, ¿Cómo crecer? Y dentro de ese marco de cómo crecer hay un tema que se llama las disciplinas espirituales, teológicamente también llamada los medios de gracia. Y hoy, dentro de ese marco de cómo crecer, este primer sermón de hoy, estaremos hablando acerca, mi hermano, de la espiritualidad bíblica y la santificación. ¿Cómo se llama el tema? La espiritualidad bíblica y la santificación. Oramos a Dios para que Dios nos ayude con el tiempo en esta mañana y que usted también esté dispuesto, que no se vaya a dormir hoy. Amén. En verdad, ¿cuántos quieren crecer en el conocimiento del Señor? Entonces, esto es muy importante. Entonces, para introducir, quiero leer unos 2 versículos en la segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, estos 2 versículos, para empezar con la introducción de estos temas. Recuerde que estamos en el sermón número 1, la cual se titula La espiritualidad bíblica y la santificación.
Vamos a mirar al apóstol Pedro hablándole a sus lectores y previniéndoles acerca de los falsos maestros. Dice, querido, voy a leerles en la NTV, la cual dice: queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho para que no los engañe la gente que malvada, dice en esta traducción, y ustedes no dejen de creer firmemente en Dios. Verso 18. Al contrario, dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Amén. Bien, puede sentarse, por favor. Al principio les preguntaba que quién quería crecer. Bueno, eso es el anhelo de todo cristiano. Queremos crecer, ¿cierto? Queremos ser mejores cristianos, ¿cierto? Queremos tener conocimiento de la Escritura, llegar al conocimiento de Dios. Y en esto se basan estos temas que desde hoy estaremos, con la ayuda del Señor, en 14 sermones acerca del tema principal, cómo crecer. Y dentro de este marco, como lo decía, están las disciplinas espirituales o los medios de gracia. Quiero preguntarle, ¿a alguien de ustedes conoce algún medio de gracia que Dios ha dejado para crecer? Bueno, ya lo vamos a conocer. Entonces, bienvenidos, hermanos, a este tiempo que vamos a estar en este lugar. Estaremos estudiando, por ejemplo, hoy estaremos estudiando la espiritualidad bíblica. Estaremos hoy a través de la Escritura también hablando un poco acerca de la santificación, pero a medida que estemos aquí cada domingo, y espero que usted no se pierda ninguno de estos domingos, hermanos, estaremos exponiendo acerca de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. También estaremos exponiendo acerca de la oración, porque ¿cómo sabe usted si está orando bíblicamente? ¿Cómo sabe usted si está leyendo la Escritura correctamente? También estaremos exponiendo, hermano, la confesión del pecado, cómo se hace bíblicamente, el ayuno, cómo debemos ayunar bíblicamente. También estaremos exponiéndolo. Estaremos exponiendo también acerca del evangelismo bíblico, el servicio a Dios y la mayordomía cristiana. Todos estos temas vamos a estar exponiéndolos a través de todos estos 14 sermones, hermanos, de cómo hacerlo de una manera bíblica. Recuerde que muchos de nosotros oramos, ayunamos, intercedemos, pedimos perdón a Dios, servimos al Señor, pero muchas veces lo hacemos de una manera que incorrecta. Amén. Entonces les invitamos para que cada domingo durante estos 14 sermones usted esté atento, pueda venir y pueda ser partícipe de estas enseñanzas. Además de esto, hermano, vamos a estar reflexionando de algo muy importante, de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en su vida? Y esto es algo que debemos entender desde un punto de vista bíblico, no como a nosotros nos parece, hermanos. Entonces vamos a estar entendiendo, hermano, cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para producir el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Ok. Y ayudarnos también, hermanos, a crecer en santidad y vivir para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Ok. Entonces estos temas van a ser importantes en nuestro crecimiento y para poder vivir para la gloria de Dios. Entonces el propósito, hermano, de estos temas que vamos a estar tocando no es solamente para adquirir un conocimiento acerca de Él, sino para que nosotros desde hoy empecemos a desarrollar hábitos espirituales. ¿Empecemos a qué? De pronto tenemos el hábito de orar, de leer la Escritura, de ayunar, pero resulta que lo estamos haciendo de una manera inadecuada. Quizás esperando experiencias, esperando quizás cuando oramos sentir algo, quizás esperando cuando ayunamos, quizás una explosión espiritual en nuestra vida,
Pero la Biblia nos va a hablar claramente, y a medida que vengamos y estudiemos la Escritura con estos temas, vamos a comprender mejor. Amén. Entonces, estos temas, cuando nosotros empecemos a estudiarlos, hermanos, de una manera bíblica, ellos nos van a ayudar a fortalecer nuestra comunión con Dios y nos van a llevar cada día a parecernos más a Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? Entonces, hoy estaremos exponiendo, hermano, que es el primer punto de estos temas, cómo crecer en la espiritualidad bíblica. Cuando usted escucha la palabra espiritualidad, o cuando usted dice, no, yo soy espiritual, o mi hermano es espiritual, ¿qué es lo que primero se le viene a usted a la cabeza? Cuando usted escucha de que una persona es espiritual. Muchas personas creen que son espirituales, hermanos, porque han tenido un éxtasis o han pasado por una serie de acontecimientos o experiencias espirituales o emocionales, o como dijo alguien, tuvo un sentimiento espacial. O sea, que fue más allá del tercer cielo. ¿Cierto? Pero entonces, muchas personas dicen, bueno, este hermano es espiritual porque soñó esto, sintió esto, experimentó esto, estaba en ayuno, en una serie de ayunos, una serie de oración, estuvo haciendo unas prácticas espirituales, los medios de gracia, que no lo está usando de una manera bíblica, sino como él le enseñaron, y por eso él dice ser espiritual. Pero la Biblia, hermano, nos habla de una manera diferente acerca de este tema, que la verdadera espiritualidad no se basa ni en emociones ni en experiencias. ¿No sé qué? Sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿En lo que dice qué? La palabra de Dios. Y sé que no solamente yo, cada uno de ustedes conocemos a hermanos que tienen experiencias, sueños, y yo vi, yo sentí, y me hablaron, e hicieron todas estas cosas, bueno, y son catalogados en su congregación o por sus amigos, hermanos también, como espirituales. Y si tú puedes mirar, hermano, hay un cierto respeto o una cierta reverencia ante estas personas que son llamadas como espirituales. Pero cuando vamos a la Escritura, siento que la Escritura nos habla de que la verdadera espiritualidad no se basa en eso, en lo que sueñan, en lo que sienten, en lo que ven o lo que les fue revelado, sino que habla de otra manera. Amén. Entonces, cuando nosotros no tenemos, y quiero que entienda esto bien, cuando nosotros no comprendemos, hermano, cuál es la verdadera espiritualidad bíblica, puede pasar algo. ¿Qué cree usted que puede pasar cuando usted no tiene una comprensión bíblica acerca de la espiritualidad? ¿Qué cree que puede pasar? Bueno, se puede estar buscando, quizás, es posible, cuando usted no tiene usted un conocimiento exacto acerca de esto, usted puede estar buscando experiencias espaciales, como le dije. Puede usted estar buscando sentir un éxtasis en tal postura de oración, o porque ayunó esto. Entonces, esto pasa cuando nosotros no entendemos lo que la Escritura realmente dice acerca de la verdadera espiritualidad. No toda espiritualidad es espiritual. Y esto lo dijo un reconocido doctor Carson, un estudioso teólogo del Nuevo Testamento. Dijo: no toda espiritualidad es espiritual. Dígalo conmigo: no toda espiritualidad es espiritual. Y creo que nosotros, cuando escuchamos a ciertas personas hablar que tuvo esta experiencia, eso como que nos llama la atención un poco, ¿cierto? Bueno, los que no conocen del tema, como que quedan admirados, creo que la palabra es anonadado, ¿así es?
Ok, quedan así como que, uy, este hermano sí es espiritual, está más cerca de Dios que yo. ¿Se ha escuchado eso? ¿O lo ha dicho? Ok, entonces este doctor Carson, un estudioso del Nuevo Testamento, un teólogo, lo expresó así: no toda espiritualidad es que espiritualidad. Entonces, la verdadera espiritualidad, ¿quién la determina? ¿El hombre o la escritura? ¿Quién la determina? La palabra de Dios. Entonces, como le dije al principio, hermanos, cuando nosotros no conocemos la verdadera espiritualidad a través de la escritura, cómo la define ella, entonces nosotros podemos caer, hermanos, en experiencias y empezamos a practicar las disciplinas espirituales o los medios de gracia con un fin diferente a lo que Dios lo ha determinado en su escritura. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo: el ayuno. Usted sabe que ayunamos muchas veces para que el Señor nos pagara la deuda. Y nuestra esperanza se basaba en que cuando yo terminara esos 20 días de ayuno, el banco me iba a llamar y me iba a decir: señor Abilio, su deuda fue cancelada. ¿Cómo así? Yo no sé, pero alguien vino y trajo un cheque de 20 millones de pesos y ya no hay deuda. Pues era nuestra esperanza, ¿cierto? Pero podemos entender, a medida que usted venga todos los domingos, hermano, va a entender de que eso no es así. Amén. Entonces, no toda espiritualidad es que espiritual. Entonces, cuando no conocemos este punto de una manera bíblica, podemos caer, hermano, en este error de estar practicando las disciplinas espirituales de una manera equivocada, esperando sentir o esperando un proceder de Dios diferente a lo que la Escritura está enseñando. Amén. Ahora, antes de adelantarnos un poco a este tema, que es bastante importante, debemos respondernos a dos preguntas. Y creo que aparecen aquí las dos preguntas. ¿Qué significa ser verdaderamente espiritual? Y me voy a atrever a hacer la pregunta: ¿quiénes son espirituales acá? Nadie levantó la mano, Pastor José. ¿Es correcto que los cristianos utilicen el término espiritualidad? ¿Qué dice usted? Estas preguntas, hermanos, es algo hermoso porque nos ayuda a entender lo que la Biblia enseña acerca de la verdadera vida espiritual. ¿Tenemos nosotros una verdadera vida espiritual? Pero una vida espiritual como lo marca la Escritura, no como a mí me parece o como me han enseñado, diferente a la Escritura. Los fariseos hacían largas oraciones y eran considerados como espirituales. Y hay personas de mucho ayuno, incluso han pasado el ayuno del Señor Jesucristo y son consideradas como espirituales. Hay personas que han ido al infierno y la han regresado y han visto a fulano y a sutano y son consideradas como. Pero cuando vamos a la Escritura resulta que eso no es espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad no se basa en esto, ni en sensaciones, ni en emociones, sino en lo que hoy vamos a aprender. Amén. Bien, entonces vamos a responder la segunda pregunta. ¿Es correcto que los cristianos utilicen el término espiritualidad? Bueno, sí. Usted pregunta, bueno, ¿y por qué? Sí. Y este término, hermano, quiero que usted entienda algo. Hay algo histórico acá, y es que el teólogo Michael Hacking explica que la espiritualidad, este término proviene de espíritu, de la palabra en latín spiritus, que comenzó a usarse en el siglo V. ¿Y sabe para qué
comenzaron a usar ese término espiritualidad o espiritual. ¿Para qué? Para animar a los cristianos de esa época ¿a qué? A que vivieran conforme al Espíritu Santo. Entonces, conforme a esto, nosotros podemos hoy determinar, y conforme a la Escritura, hermano, que la verdadera espiritualidad está directamente relacionada con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, cuando les hacía la pregunta, ¿hay algún espiritual? Bueno, si somos espirituales, si somos verdaderamente espirituales, entonces vamos a mirar cómo hablamos, cómo actuamos, cómo procedemos, si va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que no soy espiritual porque si hablo muchas lenguas, o porque si danzo en el culto. No soy espiritual por las muchas revelaciones que tengo, no soy espiritual por lo que tengo sensaciones sensoriales cuando ayuno o cuando oro. No. Soy espiritual en la manera de vivir y de cómo me relaciono con Dios. Amén. Siguiendo esta misma línea, hermano, entonces podemos decir que ser espiritual no significa seguir sentimientos o experiencias, sino vivir bajo la dirección de ¿quién? Ahora preguntémonos, ¿bajo qué dirección vivo yo? ¿Quién me guía? Y quiero traer a apelación eso, lo que dijo Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, el versículo 16, si no me equivoco, que dice, digo pues, andad en qué, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, ¿cómo sabremos entonces cómo ser espirituales? Y la Biblia, hermanos, habla a la espiritualidad cristiana, esa palabra que es común, que escuchamos muchísimas veces por las redes sociales, por los eventos evangelísticos, por los teleevangelistas, esa palabra que escuchamos, la Biblia lo habla como espiritualidad bíblica. ¿Espiritualidad qué? Usted dirá, hermano, ¿y ese término qué quiere decir? Bueno, esto tiene dos significados importantes. Ponga atención a estos dos significados importantes. Número uno, si decimos que somos espirituales de verdad, esa espiritualidad que tenemos debe estar basada en la Escritura. ¿Debe estar basada ¿dónde? Esto significa que las Escrituras son las que definen cómo debo vivir y cómo debo relacionarme con ¿quién? Con Dios. O sea que esto nos derrumba un poquito el pensamiento que traíamos. Si yo digo que soy espiritual, entonces mi vida debe estar marcada por lo que dice la Escritura, por la verdad de Dios en la Escritura. Amén. ¿Sí escucharon eso? Si yo digo que soy espiritual, hermano, mi vida debe estar marcada por la verdad bíblica, no por las sensaciones, no por las emociones. Y mi vida se va a ver reflejada, esa espiritualidad en mí se va a ver reflejada, hermano, en mi forma de ¿qué? De vivir y de cómo relacionarme o cómo me relaciono para con Dios. Imagínese, ahora pongo un ejemplo acá, hacer un pare. Solamente imagínese esto. Si su vecino dice que es espiritual y que tiene muchas experiencias y que habla en lengua y todas estas cosas, pero no gusta del vecino de al lado, al que le sigue, no tiene ninguna relación con los vecinos, no le habla al papá, no le habla a la mamá. Entonces, ¿cómo llamaríamos eso? Bueno, ese nombre se lo pondrá usted en su casa. Amén. Reitero, si yo digo que soy espiritual
esa espiritualidad se debe basar ¿en dónde? En la Escritura. Esto significa que las Escrituras son las que definen cómo debo vivir y relacionarme para con Dios. Número 2, si yo digo que soy espiritual, hermano, entonces esa espiritualidad que yo tengo, y quiero hacer un par acá. No sé si usted ha escuchado alguna vez decir, hoy como hay una velada en la iglesia, hoy voy a alimentar mi espíritu y me voy. ¿Sí lo ha escuchado? Y llega a la iglesia, hermano, y es cuando se ve, entre comillas, el mover espiritual, y esta persona empieza a participar en ese mover espiritual, y al final del servicio le dicen, hermano, ¿y cómo le fue? Me voy full, lleno. Pero resulta y pasa que la Escritura dice otra manera, que mi vida espiritual, hermano, debe ser alimentada no por las emociones, no por las sensaciones, sino por la misma palabra de Dios. ¿Por la misma qué? Palabra de Dios. Y por eso es que a muchos acá se les hace extraño que no de pronto, perdón, no hay esos alborotos y todas estas cosas, porque el centro de fuente de vida, ¿quién es? Cristo, hermanos, de Dios. Amén. Entonces, si yo digo que soy espiritual, entonces esa espiritualidad que yo tengo debe ser alimentada, ¿por quién? Por la misma Escritura, hermano. Esto significa que la palabra de Dios no solo guía nuestra vida espiritual, sino que también es la fuente que la fortalece y la nutre diariamente. Ahora pregunto, si somos espirituales, ¿a dónde debemos ir para alimentar mi vida espiritual? ¿A dónde? A la Escritura. No hay otra fuente, hermano. Lo demás es que emociones, sentimientos, y las emociones y los sentimientos son ¿qué? Efímeras, pasajeros. Amén. Así que, hermanos, sí. No estoy diciendo que cuando venga a los cultos, a los sermones y estemos cantando el Evangelio, no estoy diciendo que usted no deba alegrarse. Sí, hermano, quiere levantar las manos, levante las manos. Si usted quiere decir aleluya, gloria a Dios, amén. Pero que esas emociones que sentimos estén centradas en la Escritura. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? Si están aquí, ¿cierto? Y mira lo que dice la Escritura acerca de la verdadera espiritualidad. Dame la lista, por favor. Número 1. Como ya hemos entendido de que la vida espiritual no está centrada en emociones ni sentimientos, número 1, la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. A algunos les parecerá extraño, pero a medida que avancemos, que desarrollemos cada punto, usted lo va a entender. Regálame los 6 puntos, por favor, al principio. La verdadera espiritualidad está centrada en ¿qué, hermano? En el conocimiento del ¿qué? Del Dios Trino. Número 2. La verdadera espiritualidad, hermano, consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Cuando leí este punto, hermano, me dio pena con el Señor. Porque lo que hacía antes, lo hacíamos no para Dios, sino para alimentar nuestro ego. La verdadera espiritualidad consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de la Escritura. Número 3, la verdadera espiritualidad es cristocéntrica. ¿Es qué?
O sea que el centro no es el hombre, no es el ego del hombre, es Cristo. La verdadera espiritualidad, como número 4, está centrada en el Evangelio. ¿Centrada en qué? Y usted puede mirar, hermano, cuando usted va a eventos abiertos, y usted puede mirar cuando hay todas estas manifestaciones, entre comillas, del Espíritu Santo, usted puede mirar que el centro de estas reuniones, hermano, es todo lo diferente al Evangelio. No hay Evangelio que confronte, que diga, eres pecador y necesitas arrepentimiento, necesitas un Salvador, sino te dicen, te acercan al oído y te dice, Dios te ama y viene algo grande para ti, prepárate. ¿Sí lo he escuchado? Ok, estamos en sintonía entonces. Número 5, la verdadera espiritualidad, hermano, es la palabra, o sea, es una vida dirigida por la verdad de Dios, como decíamos al principio. Y número 6, la verdadera espiritualidad bíblica es corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que si soy espiritual, yo debo vivir esa vida espiritual, hermano, en comunión con otros creyentes. No sé si usted ha visto a hermanos que son espirituales, pero de la primera forma que les dije, y se aparta porque no quieren contaminarse con nadie. ¿Sí ha visto eso? Bueno, más adelante vamos a verlo más detallado. Bien, mis hermanos, entonces vamos a desarrollar el primer punto, y habla acerca de la verdadera espiritualidad, la cual está centrada en el conocimiento del Dios Trino. Amén. Ahora, quiero que usted note la diferencia en esta mañana de la espiritualidad que está centrada en el ser humano, que esto es lo que predomina hoy la cultura, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy muchas personas que se dicen ser espirituales trabajan para sí mismos, o sea, son egocéntricas. ¿Son qué? Porque cuando tienen una experiencia espiritual, cuando tienen un éxtasis espiritual, dicen sentirse bien, o dicen hermanos que han recibido la unción de Dios y que únicamente se centran en ellos. Pero como acabamos de leer, la espiritualidad bíblica está centrada en el conocimiento ¿de quién? Del Dios Trino. O sea, hay algo acá bastante positivo y que nos alegra, porque cada día el Señor nos abre los ojos para entender, hermano, que la verdadera espiritualidad está centrada ¿en quién? En Dios. Que el verdadero espiritual, hermano, es conocer, amar y glorificar a Dios como Él se ha revelado. El ejemplo que les daba ahorita, antes de llegar a este punto, hermano, cuando una persona se cree espiritual y cree que se ha llenado y cree que Dios lo ha separado y le ha dado todas estas cosas emocionales, y que se cree que él está aún, escuche bien, por sobre los demás hermanos y está más cerca de Dios, y el pueblo quizás cuando no entiende acerca de la verdadera espiritualidad bíblica también colabora para poner a esta persona más cerca de Dios. Pero la Biblia nos está diciendo algo, hermano, y es que una persona, cuando es verdaderamente espiritual, hermano, no es porque tenga experiencia, sino porque ¿qué? Conoce a Dios. Escuche, la verdadera espiritualidad se centra en el conocer a Dios verdaderamente. ¿En qué se centra? En el conocer a Dios a través de su santa palabra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, Pablo dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y mire cómo este versículo resume todo el punto de la salvación cristiana. ¿A través de quién nos salva Dios? ¿A través de quién? De Jesucristo. Y nos permite disfrutar su comunión ¿a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios.
Y conocer a Dios, escuche, conocer a Dios es relacionarnos al mismo tiempo con su Hijo y con su Espíritu. Amén, hermanos. Hay algo acá hermoso. Y es que la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. Y usted puede mirar las personas espirituales de hoy en día, hermanos, que saben de cuánta cosa, de sueños, de brujerías, de hechicerías, ayúdenme, de visiones, de revelaciones, pero saben poco de la obra maravillosa de Dios a través del Hijo y del Espíritu. Tienen un conocimiento, entre comillas, de las cosas espirituales, pero del Dios Trino bíblico no conocen nada, hermano. Absolutamente nada. Y por eso, hermano, usted puede mirar que en las plataformas de hoy en día, hermano, el tiempo se lo gastan ¿en qué? En shows y en cosas para distraer a la gente. ¿Por qué? Porque como no tienen más, no pueden darlo. Mis hermanos, la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento de Dios Trino. Tú dices o decimos que somos espirituales, entonces debemos conocer a Dios a través de su Escritura. Amén. Y hay algo acá. A veces, no sé si decirlo, bueno, a veces debemos ser un poquito atrevidos en el hecho de que tú sabes que hay personas, bueno, de esta índole que son bastante emocionales, hermano, y que empiezan a hablar por aquí, por allá. Y yo creo que una de las maneras de nosotros ponerle el polo a tierra es decirle, bueno, háblame acerca del Dios Trino, de la Biblia. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Número 2. La verdadera espiritualidad consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de la Escritura. A medida que el creyente conoce más a Dios a través de las Escrituras, se va a dar cuenta quién es Él en realidad delante de Dios. Pero hoy no vemos esto, ¿cierto? ¿Qué miramos hoy? Hoy miramos a espirituales, al parecer que lo saben todos con respecto a lo espiritual de Dios. Y como le dije anteriormente, están por sobre todas las personas, están más cerca de Dios, hermanos, pero como no conocen a Dios, no saben quiénes son delante del Señor. Y hay algo que Calvino dijo: el verdadero conocimiento de uno mismo comienza con el conocimiento de Dios. Cuando vemos la grandeza y la santidad de Dios, podemos entender correctamente quiénes somos y cuánto le necesitamos. Y mire lo que le pasó al profeta Isaías. Y quiero que usted lo compare con lo que hoy está pasando en la cultura de hoy. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Vaya conmigo a la cita, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién lo vio? ¿A quién vio? Escuche, está hablando de algo que fantasioso o literal. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3.
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora quiero que hagamos una comparación con lo que Isaías está experimentando, lo que está mirando y con lo que sucede hoy en esta cultura. La palabra está diciendo que Isaías vio la gloria y la santidad de Dios. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Y él se sintió orgulloso por lo que vio. ¿Se sintió qué? ¿Se sintió orgulloso? No. Si usted puede mirar la expresión de Isaías cuando él conoció, cuando experimentó la gloria de Dios y experimentó la santidad de Dios, este hombre no se sintió orgulloso. Esto no lo motivó a seguir adelante, sino que aquí pasó algo, hermano. Él se sintió ¿qué? Dijo: ay de mí, porque estoy perdido. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hermano, cuando alguien tiene una experiencia súper espacial, cuando alguien tiene una experiencia de esta índole, Dios mío. Mire, hermano, yo estoy seguro, y eso pasa cuando estas personas van y cuentan: mire, vi esto, vi lo otro, va a pasar esto. Apenas llega esa persona, le extiende la alfombra roja y lo ponen en el primer lugar, porque él es el hermanito súper espiritual, porque tuvo una experiencia súper espacial, y por eso hay que tenerlo apartado. Nadie se debe acercar porque él es el súper ungido. Santo debe ser ¿qué? Pastor, santo, él es el santo, hermanos. Esto pasa hoy en día, hermano. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Yo quiero que usted me diga por qué pasa eso. La falta de conocimiento del Dios Trino a través de las Escrituras, hermano. La falta, como estamos hablando, hermano, la falta de conocimiento de nosotros mismos al contemplar la gloria de Dios a través de las Escrituras. Entre más un creyente conoce a Dios a través de las Escrituras, más se va a dar cuenta y va a estar consciente quién es Él delante de Dios. Entonces, Isaías, ¿qué fue lo que dijo? Ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios ¿qué? Inmundo, dice el versículo 5. Tremendo que Isaías, al contemplar la majestad de Dios, él comprendió quién era realmente. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Isaías lo expresó de esa forma: estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos. Hermano, lo mismo ocurre con nosotros. Mire, usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Fuimos creados, pero por causa del pecado nos hemos ¿qué? Rebelado contra Él, hermano. Por causa del pecado nos hemos rebelado contra Él y hemos quedado separados de su gloria. Así que todo aquel que está sin Cristo está espiritualmente muerto delante de Dios. Y por nuestra propia cuenta somos incapaces de reconciliarnos con Dios. Necesitamos a alguien que nos reconcilie. Así que cuando usted, si esta noche llega a soñar algo, vaya y llévelo primero ese sueño a la luz de la Escritura.
Si cuando estemos orando usted experimenta algo, un éxtasis o algo, hermano, primero vamos a ver si esto está de acuerdo a las Escrituras. Si usted mañana va a ayunar, debe ayunar conforme a la Escritura. Amén. La verdadera espiritualidad es cristocéntrica. ¿Es qué? Colócame la lista otra vez, por favor. ¿Por qué la verdadera espiritualidad es cristocéntrica? Creo que usted tiene ya una imagen de estos dos puntos que hemos hablado. Ahora, al llegar a este punto de que la verdadera espiritualidad es cristocéntrica, usted creo que ya debe tener una imagen acerca de esto. ¿Por qué? La espiritualidad debe ser cristocéntrica. ¿Por qué cree usted? No le debe entender algo, cristocéntrica. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el centro? O sea, el centro de su vida espiritual, ¿quién debe ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Cristo es el centro del plan de salvación del Padre. ¿Cierto? Y en todos esos moveres, hermanos, espirituales que entre comillas pasan, hermanos, Cristo brilla por su ausencia. ¿Sí se ha dado cuenta? Cristo brilla por su ausencia. Solamente Cristo es mencionado cuando decimos: y el Dios me ha revelado esto, y te dice esto y esto y esto en el nombre de Jesús. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hasta ahí. Pero hablar acerca de que Cristo es el centro de la salvación del Padre, ni lo traen a apelación, hermanos. Nada. Amén. Entonces, por medio de Cristo, ¿conocemos a quién? ¿A quién conocemos? Al Padre, hermano. Por medio de Cristo recibimos ¿qué? Perdón de nuestros pecados, somos adoptados como hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Toda verdadera vida espiritual comienza ¿en quién? Depende de Cristo y tiene como meta parecernos ¿a quién? A Cristo. Por eso, la vida espiritual debe ser cristocéntrica. Pablo lo dijo, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y si usted es buen lector y va a analizar, va a mirar que mientras leemos van a resaltar ciertos puntos. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió, ¿en quién? En Él, escuche, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante ¿de quién? De Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, ¿qué fue lo que tuvimos?
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ¿quién? En Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que la verdadera espiritualidad está centrada en ¿quién? Es cristocéntrica. Hermano, y el Nuevo Testamento está copado de la centralidad de Cristo. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar esa centralidad tan hermosa, hermano. Amén. Ahora, los evangelios revelan quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Pregunto, ¿cuántos quieren saber qué vino a hacer Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Bueno, lean el Nuevo Testamento. Jesús es declarado como la fuente de todo conocimiento y sabiduría, según Colosenses 2:3, hermano. Es el único que sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser. ¿Sabe quién es? Jesucristo. Él es establecido como la razón principal para vivir, según 2 Corintios 5:9. Cristo es resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Se ha visto usted en todos estos eventos que al orar dice: Padre, derrama tu gloria? Queremos ver tu gloria. Bueno, si no abren el Nuevo Testamento, no van a ver la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, ahí la tienen en su Biblia. Mírela. Ahí la tiene. Amén, hermanos. Él es establecido como la razón principal para vivir, según 2 Corintios 5:9. Cristo es resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, según Hechos 1:3. El nombre de Jesús es supremo, porque no hay otro nombre por lo cual los pecadores puedan ser ¿qué? Salvos. Ahora hay algo importante acá. La vida espiritual debe estar centrada en el Evangelio. ¿En qué debe estar centrada? ¿Por qué debe estar centrada en el Evangelio? ¿Por qué cree usted? Ante lo que ha recibido esta mañana, ¿por qué la espiritualidad está centrada en el Evangelio? ¿Por qué? Es sencillo, hermano, mire. La espiritualidad bíblica está centrada en el Evangelio porque toda la vida cristiana comienza y continúa y culmina en la obra salvadora de Cristo Jesús. Ahora, si somos espirituales, conocemos esa obra salvadora de Cristo Jesús. El solo hecho de no saber responder qué es el Evangelio, eso nos da mucho que decir. Si hacemos un examen en esta mañana y le preguntamos a cada uno de ustedes qué significa la palabra evangelio para usted, ¿qué dirá usted? ¿Qué dirá usted? Hermano, no hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y adorarle sino a través de Cristo. Y Cristo es el Evangelio. No podemos acercarnos a Dios sino a través de Cristo. Y Cristo es ¿qué? El Evangelio. No podemos orar a Dios sin Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Por eso
La espiritualidad debe estar centrada ¿en qué? En el Evangelio. El acceso a Dios es mediante la oración, la adoración y la comunión. Todo está disponible a través del Evangelio, hermano. Así que quiero reiterar nuevamente, hermano. Si usted quiere examinar hoy lo que hemos dicho, lo que hemos expuesto, hermano, y poner a prueba su espiritualidad, si verdaderamente usted es espiritual, bueno, siéntese y póngase a mirar una de estas eventos neopentecostales y usted va a mirar y va a hacer la comparación. Va a ver en qué momento usted va a ver el nombre de Cristo. Usted va a ver en qué momento hay conocimiento de Dios Trino. Usted va a ver en qué momento, hermano, van a usar la palabra de verdad. Todo esto va a estar centrado en el hombre. ¿En el qué? En el hombre. Otro punto, la espiritualidad cristiana está fundamentada en la palabra de Dios, o la espiritualidad es la palabra. Y esto es un punto bastante importante, hermano. Hoy, en estos tiempos, como hablaba al principio, hay muchas personas que creen que la espiritualidad se encuentra principalmente en sueños. ¿En qué? Entre más sueños tengo con cosas espirituales, más que entre más emociones intensas tenga, entre más experiencias espaciales tenga, más espiritual soy. Pero estamos entendiendo, hermano, que muchas personas hoy le dan más importancia a esto que he dicho que a la misma palabra de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que usted puede hablar con ciertas personas espirituales y estas personas espirituales, hermano, le van a empezar a hablar acerca de sueños, revelaciones. Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló, el profeta me dijo estas cosas y lo uno. ¿Y sabes qué hace con esto? La pone en un segundo plano. Porque para él, si nuestra espiritualidad no está basada en la Escritura, en la palabra de Dios, hermano, esto se vuelve como algo insignificante. Y va a estar por encima de esto los sueños, revelaciones, profecías y todas estas cosas. Por lo cual, es más importante los sentimientos y las emociones que la verdad de Dios que ha dejado en su palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, ella misma dice, hermano, y creo que lo hemos leído aquí un sinnúmero de veces. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura, ¿cuánto? Es inspirada por ¿quién? Y tiene una utilidad, y es útil, aparte de toda, y ser inspirada por Dios, es útil ¿para qué? Ahora, un sueño te enseña, un sueño te guía, un sueño te redarguye, un sueño te fortalece, una emoción te fortalece, un éxtasis espacial te fortalece. No. Pero la Biblia me está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué más? Redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda obra de Dios. Pero hoy está pasando algo. Y es, dime tus sueños, dime tus revelaciones,
Dime tus experiencias y tendrás un lugar en la iglesia bastante, ¿cómo es la palabra? Privilegiado. Bueno, todo eso va en contra de quién. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar de una persona de esta forma que dice ser espiritual, pero que su espiritualidad no es bíblica, no es cristocéntrica, no está centrada en el Evangelio, ni en la palabra de Dios, ni conoce al Dios Trino? ¿Qué podemos esperar? Dijo alguien por ahí, con el respeto de cada persona, podemos esperar es un fogonazo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Hermano, aquí en la Escritura, Dios nos enseña cómo enfrentar dificultades, un sueño no. Aquí en la Escritura, Dios te enseña cómo debes proceder ante las pruebas, ante un momento difícil. Una revelación no, las emociones no. Por eso la Escritura debe estar por encima de todas estas arandelas que hemos hablado, hermano, con respecto a las emociones y sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso grande al Señor. Peter Adam dijo en su libro Escuchar las palabras de Dios, él dijo algo, que nosotros como cristianos debemos ser personas del libro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me dice? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que cada creyente, que como cristianos debemos ser personas del libro. ¿De cuál libro? Todo está aquí para guiar nuestra vida, para enfrentar los problemas, para conocer a Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios describe la forma de la espiritualidad de esta manera. Mire cómo la describe. Y te voy a describir también cómo describe la espiritualidad cuando se basa no la Escritura. La espiritualidad bíblica se describe de esta manera. Su contenido y enfoque es Dios en Cristo. ¿Su qué? Ok, tu espiritualidad debe estar, y tu enfoque, su contenido y tu enfoque debe estar ¿en quién? En Dios y en Cristo. Su práctica de esa espiritualidad es oír la palabra de Dios por la fe. Su experiencia, escuche bien, es la de encontrar a Dios en su palabra, dadas por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Que cuando usted diga, como dijo Isaías, que usted se sorprenda cuando diga, ¿cómo así? Esa es nuestra experiencia al leer la Escritura. Amén. Su resultado es la confianza en Cristo y en nuestro Padre Celestial. O sea, esto, hermano, es la espiritualidad bíblica. Ahora, la espiritualidad que está centrada en el hombre, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es su contenido y enfoque? Él mismo, el ser humano, sus deseos, sentimientos, necesidades y metas personales. Ahora, le pongo un ejemplo. Un hombre espiritual o una mujer espiritual que no tiene ningún conocimiento bíblico, hermano, de los que hemos hablado hasta este momento, ¿qué espera de sí mismo? ¿Espera ser alguien grande? ¿Espera tener puestos superiores?
espera ser reconocido, ¿cierto? Porque esa espiritualidad no está centrada en la Escritura ni en Cristo, sino que está centrada ¿en quién? En Él mismo. Ahora, su práctica consiste en seguir ¿qué? No la Escritura, sino lo que él cree que escucha, cree que siente o cree que ve, o lo que su corazón le dicta. Oiga, y son capaces de decirle al creyente: sigue tu corazón, no te preocupes. Oiga, si su hermano le dice: ay, hermano, mire, si usted le dice a su hermano: mire, yo quiero que me aconseje, yo tengo esto y esto, y el hermano le dice a usted: ¿qué dicta tu corazón? Sigue la voz de tu corazón. Pero usted reacciona y dice: no, pues si la Escritura dice que, Jeremías dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. ¿Cómo yo voy a escuchar mi corazón? Usted lo determina y dice: no, este hermano, esa espiritualidad no es bíblica, se centra en él mismo. Hermano, huya de ahí, porque ese consejo no es de Dios. Amén. Su experiencia busca emociones, bienestar personal, paz interior o experiencias que hagan sentir bien a la persona. Un paréntesis aquí. ¿Se acuerda antes de nosotros de que se nos abrieran los ojos, hermanos, de conocer, de estamos conociendo al Señor? Pero cuando nosotros íbamos a un lugar, a una reunión, hermano, y si no sentíamos algo, decíamos: Dios no estuvo aquí hoy. Yo no sé, pero ese pastor yo no le sentí la unción hoy. Sí experimentó eso. Yo no sé, pero yo hoy estuve en el culto de alabanza y no sé, no. Yo traté de hablar en lengua y todas esas cosas, pero yo no sentí nada. Yo no sé, como que era el ambiente, una atmósfera pesada, como que, no sé, hay algo, como que faltó reprender, como que faltó ungir, no sé qué pasó, como que... No voy a decir esto. Amén. Hermano, usted no viene aquí para sentirse bien. Venimos aquí para ser confrontados por la Escritura. Y si usted al final dice: hermano, me siento mal porque lo dijeron, nos alegramos. Porque es la Escritura la cual te está confrontando. Por eso el pastor José y yo nos preocupamos cuando alguien dice: yo estuve de tal persona, hice una reunión, hermano, y eso estuvo, vea. ¿Y cómo salieron? No, bien, alegres. Nos miramos y decimos: algo está pasando. Y el resultado, hermano, la espiritualidad centrada en el hombre espera un resultado. Su resultado es la confianza en sí mismo, en las propias capacidades y en el esfuerzo personal para alcanzar la plenitud. Tremendo esto, hermano. Y esto es lo que vemos hoy en día. Cada vez que usted enciende la tele, cada vez que usted entra a la internet, a las redes sociales, usted puede mirar todas estas cosas. Una espiritualidad centrada ¿en quién? En el hombre, hermano. Cuando esa persona está ministrando y sale al final y todo el mundo lo felicita, todo lo dice: varón, eres santo, yo quiero ser como tú. No, yo quiero ser como Cristo. Entonces hay que tener cuidado en esto. Hermano, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad es corporativa, vivida en amorosa comunión con otros creyentes. Amén. Entonces quiere decir esto, que la verdadera espiritualidad se vive en comunidad. ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, yo soy espiritual bíblico. Bueno, vamos a ver, ¿qué encontramos en la iglesia, en la comunidad de la iglesia? ¿Qué encontramos? Bueno, si eres espiritual de verdad, soporta al hermano, porque la palabra dice: soportaos unos a otros. Que el hermano cogió el trapero que a ti te gusta, bueno, soporta. No eres espiritual, soporta. Que el hermano de la puerta hoy no me recibió bien como antes lo hace. Eres espiritual, demuestra la espiritualidad bíblicamente, ámalo, soporta, espera, ten paciencia. Cosa tan dura esa, ¿cierto? Y muchas veces decimos que somos espirituales, hermanos, pero ¿quieres demostrarlo? Vamos a demostrarlo aquí, en la comunidad,
donde vamos a encontrar diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes opiniones, a ver cómo vamos a enfrentar eso, cómo vamos a reaccionar. Amén. Entonces la verdadera espiritualidad se vive en comunidad ¿con quién? No encerrado en un cuarto, no teniendo experiencia, no teniendo sueños, y que donde nadie te busque o te toque porque te puede contaminar. No, sal, a ver si es verdad. Ahora, muchas personas piensan que la espiritualidad es algo únicamente personal. Escuche, sin embargo, la Biblia enseña que los creyentes somos miembros. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo acá? Pregunto, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Solo no lo vas a hacer. Solo no vas a crecer espiritualmente. Hermano, ¿usted quiere saber si es paciente? Venga, reúnase con nosotros. Queremos crecer. Ese crecimiento se da los unos con los otros. Amén. Aunque hay algo que eso es personal. Bueno, la lectura, la oración, la confesión, eso es un aspecto personal, hermano. Pero que también fortalece a la comunidad. Amén. Cuando oramos juntos, intercedemos juntos, eso fortalece al cuerpo. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, por favor, busque un momento. Quiero recordarles, hermanos, que, bueno, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual no se alcanza estando aislados del cuerpo de Cristo, sino en la comunión. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, y a otros, ¿qué? Y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le dio dones a estas personas, dio dones, y esos dones que hacen en la iglesia edifican, crecemos, somos confrontados, maduramos. Amén, hermanos. Ahora, un resumen de todo esto que hemos hablado. Creo que hasta aquí hemos comprendido, hermano, que la espiritualidad bíblica es esencial para practicar correctamente las disciplinas espirituales. Ahora, ¿usted quiere ayunar correctamente? ¿Orar correctamente? ¿Interceder correctamente? ¿Perdonar correctamente? ¿Quiere leer la Biblia correctamente, hermano? Entonces, para llegar a este punto de hacerlo como la Biblia lo dice, tenemos que comprender exactamente a la luz de la palabra qué es la espiritualidad bíblica. O sea, cometemos errores en el ayunar, en el orar, en interceder, en leer la Escritura, solo por el simple hecho, hermano, de no conocer qué es ser espiritual bíblico o qué es la espiritualidad bíblica. Y sabemos, también hemos comprendido que la espiritualidad bíblica no se enfoca en nosotros mismos, sino en ¿quién, hermanos? En Dios, en Cristo y en el Evangelio. También hemos aprendido que la Biblia ocupa un lugar principal. ¿Por qué? Es la autoridad máxima, ¿cierto? Es la fuente que guía y fortalece a todas las demás disciplinas espirituales. Si tú ayunas acompañado de la Escritura, si oras acompañado de la Escritura, si perdonas acompañado de la Escritura, las cosas son diferentes. Amén. Hermano, regáleme 10 minutos más, un momento, por favor. Ya van a ser las 11, pero bueno, creo que usted no tiene carrera, ¿cierto?
Dijo alguien por ahí, yo no tengo afán. Denle un aplauso al Señor. Recuerde que el crecimiento espiritual no ocurre aisladamente, ni la madurez espiritual tampoco. Amén. Entonces congréguese, venga los domingos, venga los miércoles, hermanos. Somos espirituales, vamos a probar esa espiritualidad, a ver, unos con otros, hermanos. Entonces dentro de la iglesia local, ahí somos ¿qué? Edificados, animados y ayudados a madurar en la fe. Solo no vas a crecer, solo no vas a madurar. Amén. Regálame la primera página, por favor. Hemos llegado al punto, hermano, de qué es la espiritualidad bíblica. Y llegamos al punto, también es algo hermosísimo, un poco más concreto, es la santificación y las disciplinas espirituales. Entonces hay algo que hay que entender acá. Para entender por qué practicamos las disciplinas espirituales o los medios de gracia, primero debemos comprender, hermanos, qué es la santificación. Y si yo le preguntara, esto es un tema que hemos hablado largamente, hermano, acerca de la santificación. Si yo le preguntara en esta mañana a usted, ¿qué es para usted la santificación? ¿Qué me respondería usted? Sabemos que es una obra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto? Y es una obra maravillosa de Dios por la cual nos aparta para sí mismo. ¿Nos qué? Y nos va transformando, hermanos, poco a poco para que vivamos de una manera que a Él le agrade y nos parezcamos cada día con el transcurrir. ¿A quién? A Cristo, hermano. Ahora la pregunta acá es, ¿cuándo comienza la santificación? ¿Cuándo eres tú santo? ¿Antes o después de la conversión? El Nuevo Testamento habla y nos declara, aún Pablo en los saludos a la iglesia habla a los santificados y nos llama como santos. ¿Cómo nos llama? Santos. Pero esa santidad yo creo que yo me la gané. La santificación comienza ¿cuándo? En la conversión. O sea, cuando una persona se arrepiente, hermano, y pone su fe en Jesucristo, Dios la aparta para sí. ¿Y ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué hace Dios? Dios rompe el dominio del pecado sobre su vida. O sea, no es que no vas a pecar más. Claro, sí vas a pecar. Pero ya el pecado no te domina. ¿No te qué? No te domina, hermano. O sea, ya el pecado no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. A esto se le llama la santificación definitiva. O sea, Dios nos hace santos. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Cristo, Dios nos aparta para sí. Y Dios hace eso tan maravilloso, tan hermoso, que rompe el dominio del pecado en nosotros y nos santifica definitivamente. Aunque Dios todavía tenemos lucha con el pecado. Pero somos ¿qué? Santos. Ya no somos esclavos del pecado. Y si alguno todavía es esclavo del pecado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la obra de Cristo, de Dios a través de Cristo será maravillosa. Amén. Ahora, hermano, el Nuevo Testamento llama santo a todos los creyentes. O sea que ya somos perfectos. Escuché una voz por ahí que dijo, ojalá. Somos santos porque hemos sido apartados para Dios. Y Él mismo lo hizo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cuántos santos hay acá? Entonces tenga en cuenta que la santificación comienza ¿cuándo? En la conversión, hermano. Dios nos aparta para sí y nos da una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos tienen esa nueva vida en Cristo? Ahora, la santificación crece durante toda la vida cristiana.
¿Cómo así? O sea que hay un proceso ahora. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay un qué? Un proceso de continuo, hermano, crecimiento en santidad. ¿Cuántos quieren ser más santos? Ya fuimos santos, pero ahora hay un proceso de santificación. Se le llama la santificación ¿qué? Progresiva. Escuche, progresiva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, Dios quiere que cada creyente se parezca más ¿a quién? A Cristo, en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de vivir. Por eso Él nos llama a ser santos, a ser puros, a santificarnos día tras día. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid en la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a quién. El autor de Hebreos está diciendo que la santidad es un proceso continuo mediante el cual Dios nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. Pregúntale a tu vecino: ¿a quién te pareces? Dijo alguien por ahí: me parezco al tigre, pastor. Pero no a aquello, ya sabe. Hermano, esta santificación que Dios nos ha dado y que va progresando día tras día a medida que apliquemos los medios de gracia, esa santificación será completa cuando Cristo regrese. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo regrese. Aunque crecemos en la santidad en esta vida, nunca alcanzaremos. Aquí, de este lado de la gloria, no somos perfectos ni nunca alcanzaremos la perfección, hermanos. Todavía tenemos luchas, malos pensamientos, malos deseos todavía. Pero cuando estemos de aquel lado, entonces ya seremos ¿cómo seremos? ¿Cómo será nuestra santidad? Completa, plena, mi hermano. Será completada esa santidad, esa santificación será completada cuando Cristo vuelva y transforme completamente a su pueblo, recibiendo ¿un qué? Un cuerpo incorruptible. Amén. Mis hermanos, esta disciplina espirituales tienen unas implicaciones. Y esto nos pone a analizar un poco, ya estoy terminando acá. ¿Por qué nosotros practicamos las disciplinas espirituales? O sea, ¿por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué intercedemos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué pedimos perdón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cree? Hermano, porque ya somos de Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Porque ya somos de Cristo. O sea, estas disciplinas espirituales o los medios de gracia, como se le llama teológicamente, no salvan a nadie. ¿No qué? No salvan a nadie. Recuerde eso. Tampoco, sí ha escuchado que quizás decimos, bueno, yo hoy voy a ayunar porque quiero ganarme el favor de Dios. Error. Hoy voy a orar un poquito más porque quiero ser más acepto delante de Dios. Error. ¿Por qué es error? Dígame a ver. Hermano, porque ya hemos sido salvados y hemos sido apartados para Dios. Amén. Las disciplinas espirituales son el resultado de nuestra vida en Cristo, no la causa de ella. O sea, hacemos todas estas cosas, practicamos los medios de gracia porque ya estamos ¿en quién? En Cristo. Número 2, practicamos las disciplinas espirituales para crecer en santidad. O sea, pastor, o sea que es bueno ayunar. Es bueno ayunar con un enfoque bíblico. Es bueno orar, leer la Escritura, interceder, pero con un enfoque bíblico, que es lo que vamos a estar aprendiendo durante todos estos temas. Ellos nos ayudan, hermanos. La buena práctica de ellos, bíblicamente, hacerlo bíblicamente, nos ayudan a crecer en santidad. O sea que Dios usa estos medios, póngame atención, Dios usa estos medios como la oración, la lectura bíblica, la adoración y la comunión con la iglesia para fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a crecer en obediencia.
Amén. Practicamos las disciplinas espirituales con una esperanza futura, hermanos. ¿Cuál será nuestra esperanza futura? O sea, estos medios de gracia nos ayudan a santificarnos cada día. Pero nuestra esperanza futura, hermano, es de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Un día seremos, no sé cuántos se alegra, semejantes a Cristo Jesús. Denle un aplauso grande al Señor. Póngase de pie un momento, por favor, para que descanse un poco. ¿Por qué es importante todo esto que hemos expuesto en esta mañana? Pregunto, ¿es importante para usted? ¿Es importante para la iglesia? Claro que es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, hemos comprendido, hermano, correctamente que la espiritualidad bíblica y la santificación nos ayuda a practicar las disciplinas espirituales de una manera correcta. O sea, cuando conocemos, hermanos, de que la verdadera espiritualidad es la que está en la Escritura, nos ayudan a hacer una práctica correcta de los medios de gracia. Y eso es hermoso, ¿cierto? Ahora, evite a toda costa, hermano, el error del legalismo. O sea, pensar como que los medios de gracia, el ayuno, la oración, la intercesión, te van a acercar a Dios. ¿Vas a recibir algo a través de eso? No. Ellos tienen un propósito. Dios los usa con un propósito, que es el que hemos expuesto ya. Amén. Las disciplinas espirituales no son un medio para ganar el favor de Dios, sino una respuesta agradecida a la gracia recibida en Cristo y un instrumento que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces, próximo sermón, próximo domingo, creo, si no estoy mal, vamos a ver el primer medio de gracia. Creo que es la oración, si no estoy mal. Así que no se quede en casa, porque quizás estamos orando de una manera incorrecta. Amén. Inclina tu rostro un momento. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana, por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia. Porque al saber quiénes somos delante de ti, Señor, no queda otra cosa que acercarnos a ti en arrepentimiento, Señor, y reconocer que necesitamos de ti.